Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy os presento una nueva figura de mi colección. En este caso se trata de una figura de un oficial tanquista alemán de principios de la Segunda Guerra Mundial. Es una figura de la marca DIV. El nombre de la figura es Fritz Müller y es una figura del año 2004. Y el número de referencia de la figura aquí podemos ver, es el D80012. Aquí podemos ver una imagen de la figura, y es una figura que tiene distintas posibilidades de vestirlo. Aquí tenemos otra imagen. En la parte de atrás vemos todos los accesorios que lleva la caja, y aquí podemos ver algunas imágenes de las posibilidades para vestir a la figura y algunos detalles. La distribución de la caja. La distribución de la caja es esta. Y ahora voy a pasar a detallaros componente por componente. Antes de empezar con los accesorios, quería mostrar esta solapa de la caja, en la que DIV siempre explica un poco la figura que trae, y en este caso habla de las tropas Panzer y del uniforme negro, que es icónico. Bueno, es un detalle más. Bueno, empezamos con esta parte del blister. Aquí vemos un abrigo de oficial. Es un abrigo que va a corchetes. Y aquí vemos la parte de dentro. El cuello es con esta tela aterciopelada. Y tenemos la posibilidad de ponerle las sombreras, que en este caso son estas. Y estas piececitas son con las que nosotros vamos a poner la hombrera, que supongo que es igual que el modelo real. Son unas piezas que parecen en principio muy delicadas, pero bueno, los bolsillos no son practicables. Aquí vemos el arma de la figura. Es una MP38, que es justo antes de la MP40. Es un arma totalmente metálica. De todas formas, el tipo de metal con el que fabrican este arma es muy delicado. Aquí vemos que tiene alguna pieza practicable. Es mejor no toquetearla demasiado, porque es muy fácil romper piezas que son demasiado finas, como esta parte. El portacargador es extraíble, es metálico.
pero va muy duro, o sea que prefiero no forzarlo. El arma trae el correaje en piel sintética. Lo tienes que montar tú mismo, no viene incluido en el arma. La hebilla muy bien hecha, como siempre. Vemos que trae 6 portacargadores extras, son de metal. La figura viene con una MP38. Esta MP no es la original. Esta es una MP de Dragon que puse porque no venía la auténtica MP que trae la figura, pero en este caso sé que es un arma de metal de muy baja calidad. La MP38 de Dragon es de una calidad superior. Aquí tenemos otras sombreras que vendrían montadas en el traje. Están muy bien esculpidas. La figura traía la documentación. Esta documentación tampoco es de esta figura, es una documentación Dragon, pero bueno, vendría a ser lo mismo, solo es para que os hagáis a la idea de que trae documentación. Tenemos el cinturón de hebilla metálica. El cinturón es en piel sintética. Y esta piel, la piel de esta figura aguanta muy bien. A pesar de que tiene más de 20 años la figura, la piel está intacta. La funda de la pistola también en piel sintética. Muy bien hecha. Y como se puede ver, la piel también aguanta. Tenemos los dos portacargadores fabricados en tela y piel. Muy correctos también, practicables. Por aquí podemos ver todas las medallas que nos trae la figura. Esta cruz de caballero. Estas son las insignias para poner en la chaqueta. Y no sé si se aprecia, pero la calavera es en metal. Muy bien hechas también. La figura podemos ver que nos viene con diferentes medallas. Estas tres son medallas de haber abatido algún tanque de diferentes, supongo que son diferentes categorías. Se puede ver que el tanque interior es de metal. Y aquí tenemos las otras insignias: cruz de hierro, una de Panzer. Bueno, son distintas y entre ellas tienes la peculiaridad de que se ponen en la chaqueta con una aguja igual que el modelo auténtico.
O sea que la calidad es muy buena. Pasando a la figura viene con un jersey. El jersey supongo que en momentos de descanso o lo que sea es otra opción para vestir a la figura. Muy bien hecho el jersey. La figura tiene unos guantes de lana. Podemos ver también el equipo de transmisión del tanque, que sería el micrófono, con todos los detalles. Y los auriculares. Con los mismos detalles que el micrófono. Son practicables en altura. El portamapas en piel sintética también. Practicable, aunque siempre recomiendo no abrirlo. Unos prismáticos. En este caso la tira de los prismáticos es de un tejido un poco extraño. No acaba de ser piel. Pero bueno, son unos prismáticos muy correctos. Hechos en goma. Aquí tenemos la chaqueta. A falta de ponerle todas las medallas. Es una chaqueta, parece que regulable de alguna forma. Y la forma de abrocharla no es con clip, sino que es vamos poniendo botón a botón. El tejido es un tejido un poco grueso. Aquí tenemos la gorra de oficial. Es en tejido. Y estos son dos pegatinas, dos stickers, que en caso de la gorra de tropa Panzer de principios de guerra, le faltaría esto de abajo, aunque como podéis ver se puede pasar de una gorra a otra. Bueno, a mí me falta uno de los dos. La gorra es de goma y tiene una capa de terciopelo. Aquí tenemos a la figura. El esculpido de la figura es de
bueno, de primera generación de la marca DIT. Aquí vemos que la figura tiene alguna... podemos ver que tiene alguna cicatriz. Es un esculpido correcto de primera generación. Aquí vemos la camisa. Los pantalones del mismo material que la chaqueta, que es una tela un poco más gorda. Y vemos las botas, que son de goma. Han pintado los cordones para que se vea un poco más el detalle. Y las manos son manos que se pueden manipular un poco, son moldeables. Y el detalle final es esta caja de madera, también practicable. Bueno, es practicable, pero cuesta un poco de abrir y cerrar. Es una caja que contiene un misil de 88 milímetros, que era el típico que tiraban los Tigers. La caja tiene posibilidad de cerrarla. Está muy bien la caja, es de madera. Se ha de forzar un poquito para cerrarla y da miedo, pero supongo que al final se puede cerrar. Bueno, como veis, se ha salido el tornillo, pero bueno, luego lo arreglo. Y esto es todo. Ahora os voy a poner unas cuantas tomas de la figura montada y así podréis verla ya con todos los componentes puestos.